sesión previa a la asamblea y de guindita de cierre casi del Congreso. Nos la van a protagonizar dos compañeros, uno de Cataluña y otro de Madrid, Carlos y José Luis. Y es una idea que aconteció ya, ¿no?, en esas primeras reuniones que celebrábamos comenzando a organizar el Congreso, que decíamos, oye, el número 10, pues como que tiene que tener un significado para todos nosotros, ¿no? Y surgió la idea de, nosotros lo habíamos llamado 10 años, 10 aprendizajes, pero yo veo que ellos en su ir preparando, al final han preparado, ¿no?, esa recopilación de estos 10 años, 10 congresos, 10, bueno, vamos a ver, hacer una recopilación de todos estos congresos que hemos ido teniendo de aprendizaje de servicio universitario, ¿no?, y hacerlos presentes. Si hemos llegado al 10 es porque hubieron 9 antes, ¿no? Y bueno, tiene la palabra, y un placer y un gustazo y un agradecimiento por el esfuerzo que han tenido que hacer para hacer esa copia y recopilación, ¿no?, histórica, memoria histórica del Congreso. Tienen la palabra. Pues nada, muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todas y a todos los que estáis asistiendo a esta sesión, que es el final del Congreso, y queríamos hacerlo, si no festivo, sí de alguna manera emocional, ¿no? Porque eso es lo que tiene estos finales, y ese es el trasfondo de lo que hemos preparado. Al final es verdad que hay una transparencia un poquito más filosófica de dónde venimos, a dónde vamos y dónde estamos, pero el resto es simplemente pues pensar que han pasado, como decía Ana, 10 años, bueno, 10 años no, 10 congresos, y también voy a hacer una confesión absolutamente personal. Es verdad que el título que aparece en el programa son los 10 años de aprendizajes o 10 años, 10 aprendizajes, y cuando uno prepara el PPT pues no se acuerda de lo que está puesto en la presentación, entonces hemos puesto esto, pero son 10 aprendizajes y nos encanta más el otro título que este. Y nada, simplemente enfocar en eso, van a ser 20 minutos de, bueno, pues contar qué ha pasado y qué nos ha llevado a estar donde estamos, y al final, quizás un poquito antes de empezar, también como bisagra entre la asamblea de la red, que por cierto me han dicho que lo avise y aún así lo pensaba avisar, es la asamblea de la red, no es la asamblea de la asociación, que esta vez se ha decidido tenerla separada del Congreso por una serie de razones que no vienen al caso ahora comentar, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente de plazos, quiero decir. Pero entonces, bueno, también al final se puede hacer un pequeño coloquio si los organizadores y el tiempo nos lo dan. Así que yo me callo y le paso la batuta a mi compañero José Luis, al cual agradezco enormemente el haber disfrutado con él de montar esta ponencia. Gracias. Realmente sí, ha sido un placer este intercambio entre Madrid y Barcelona. Vamos a ver, vamos a hacer un repaso de cada uno de los, muy breve, de cada uno de los diferentes congresos, ¿no? El primero se realizó en Barcelona allá por el año 2010. Por lo tanto, ya suman más de 10 años, porque como antes ha dicho Pilar, ha habido algún huequecito en estos 2 últimos años. Y el 2010 surgió a partir de un grupo pionero, ¿no?, de la Universidad de Barcelona en concreto, donde estaban Josep Puig, donde estaba Josep Palo, donde estaba Laura Rubio, que casi todos los que estáis aquí conocéis y que tenemos muchas ganas de volverla a ver inmediatamente. Y bueno, en aquel momento creo que era decana de la facultad donde pertenecían todos ellos, Ana Escocén, ¿no?, que está en este congreso. Y ese grupo es un grupo que ya estaba trabajando en el ámbito del aprendizaje de servicio, como creo que mucha gente en otras universidades estaban trabajando, pero ellos tuvieron la iniciativa de intentar poner en marcha un proceso de reflexión, de encuentro, generar un punto de encuentro, y lo hicieron de acuerdo con el ICE de la Universidad de Barcelona. Iban a hacer un encuentro que se esperaban encontrarse 15, 20 personas, y se encontraron 70 personas. Es decir, que había muchas más ganas de lo que parecía de meterse en esta aventura. Había mucha gente que estaba a la espera y que conectó inmediatamente a esta primera llamada de encontrarse para hablar de la PS universitario. Es cierto que hasta entonces se conocía más y se había desarrollado más el trabajo en APS en otros ciclos formativos, en primaria y secundaria, ¿no? Pero en este momento, bueno, es el momento de empezar a hablar de lo que se estaba haciendo en la universidad,
Y de ahí surgió ese encuentro. Y en ese encuentro, como he comentado, pues eso, ya aparecieron 70 personas. En un principio muy limitadas disciplinarmente, en el sentido de que básicamente casi todos eran pedagogos, era el método de la pedagogía. Habían unos cuantos de derecho, por lo que parece. Es decir, que estaban aquellos que se interesaban en el APS como objeto de estudio, no solamente como aplicación, como puesta en marcha, que eran los pedagogos, y después, bueno, un grupo que también habían puesto en marcha iniciativas de servicio social bastante interesante que venían de derecho. Bien, de ahí pasamos ya al segundo año, se volvió a hacer en la misma universidad, pasamos la siguiente diapositiva, perfecto. Y entonces, aquí, bueno, vuelve a haber un encuentro y lo más resaltable de este encuentro es que se decidió poner en marcha bueno, se lanzó un manifiesto. Un manifiesto que hay que recordar, era el año 2011 y eran años en los que se estaba hablando de recortes. Y era el tema fundamental, los recortes que desgraciadamente hemos sufrido y que tanto daño han hecho a la universidad y que tanto daño han hecho a la sociedad en general. Y en aquel momento de recortes, preparando precisamente esta presentación, en este manifiesto que está en la página, en la diapositiva siguiente, vemos que llama la atención que en aquel momento se hablaba del excesivo gasto de la universidad. Es decir, en esta búsqueda de justificaciones para los recortes sociales, la universidad gastaba demasiado, no era eficiente, no daba resultados y, por lo tanto, en lugar de invertir en ella, curiosamente lo que se planteaba es que, bueno, vamos a dedicar menos dinero, ¿no? En este manifiesto se reivindica la función social de la universidad, la necesaria función social de la universidad. Y se plantea el APS como una herramienta para conectar aquello que ocurre dentro de la universidad con el espacio amplio, social y comunitario. Y, por tanto, hay una reivindicación del APS como a partir de lo que es la responsabilidad social universitaria y de la función social, de retorno social de la universidad. Y al mismo tiempo se reclama algo que en este congreso se sigue reclamando, que al menos en la mesa que yo he estado esta mañana ha aparecido, que es flexibilidad. Había una llamada, vamos a le esperamos un susto de muerte. Estructuras más flexibles. Bien, pasamos ya al tercer congreso. Se sigue celebrando en Barcelona. En estos, bueno, yo estoy hablando de estos congresos y la verdad es que yo no estuve en ninguno de ellos. Y se celebraron en dos de ellos en la Universidad de Barcelona y uno de ellos en la Universidad Pompeu Fabra. Y en este tercer congreso ya empezaron, bueno, primero se hizo ya clara y decididamente multidisciplinar. Es decir, ya no era un encuentro de pedagogos básicamente, sino que era un encuentro de profesorado de muy diversas áreas de conocimiento. Y quizás en este congreso empezó a tomar forma lo que han sido después los congresos de la red. Es decir, congresos en los cuales, primero, eso, hay esa intervención por parte de académicos, de profesorado y de investigadores de todas las áreas de muchas de las áreas de conocimiento, y empiezan a configurarse ámbitos. De hecho, la organización del Congreso fue en torno a cuatro grandes ámbitos, ¿no? Uno tenía que ver, un congreso que hablaba sobre todo de experiencias, de rescatar experiencias. De eso veremos que en los próximos congresos se empieza a ir más allá de las experiencias. Pero todavía estamos en un momento en el cual lo importante es identificar, rescatar esas experiencias que se han ido llevando hasta el momento, que hasta el primer congreso habían sido experiencias aisladas, desconectadas entre sí, y que en este tercer congreso todavía la función fundamental sigue siendo identificar esas experiencias y articularlas y darlas a conocer, dar a que sus protagonistas se conozcan entre ellos. ¿Y cómo se organiza? El congreso se organiza en función precisamente de las experiencias. Primero, un ámbito de experiencias
que tiene que ver con las asignaturas, ¿no? Que articulan asignaturas de diferentes titulaciones. Después, experiencias que son transversales, que ponen en conexión diferentes asignaturas o que incluso pueden poner en conexión a diferentes titulaciones. Después, experiencias seguramente más puntuales que emergen en los TFGs, que emergen en las prácticas, que emergen en algunos programas de posgrado. Y finalmente, algo que ya aparece como necesario, que es la evaluación de todas estas experiencias. Bueno, aquí se consolida con la participación de 40 universidades diferentes de toda España y además también con académicos que vienen de varios países de América Latina. Y por tanto tenemos ya la puesta en marcha de un proceso que ahora pues Carlos seguirá explicando a partir de los siguientes congresos. El siguiente, bueno, tengo que decir que todo el proceso de recuperar esta información ha sido, para empezar, muy fructífero. Ha sido fácil relativamente porque, bueno, pues todo el mundo al que le hemos preguntado enseguida ha contestado. Y también a mí personalmente, que yo me he incorporado bastante más tarde que José Luis, ha sido de gran aprendizaje, ¿no? Y de ver formas diferentes de hacer las cosas, sobre todo porque, como habéis visto lo anterior, no, por mucho que es un congreso multidisciplinar, creo recordar que ninguno nos hemos organizado por disciplinas, sino nos hemos organizado por temáticas o por experiencias y tal, pero no han sido los del APS de físicas que se vayan a un lado y los del APS de derecho a otro lado, ¿no? Que siempre hemos tenido esa idea de conjunto, ¿no? Al año siguiente, en el año 2013, nos fuimos a Bilbao. Bilbao, las cosas que habría que, y veo que estaba Aichiber por aquí presente y que ha sido una de las personas que organizó esto. De Bilbao habría que destacar dos o tres cosas. La primera, es la primera vez, o una de las primeras veces, que se inicia la colaboración entre universidades de manera, digamos, oficial. Si habéis visto hasta ahora, los congresos habían sido de una manera informal y aquí ya se ponen, incluso en el logo, que bueno, pues que aquí están las universidades del País Vasco y además se le pone un lema, aunque el lema es creando sinergias, el segundo lema y sobre todo el dibujo que se le pone en el logotipo tiene que ver con el puente, ¿no? Por el tender puentes para poder cruzar la ría del Nervión en Bilbao, donde están los dos campus en los que se está celebrando el congreso, pero además como ese tender puentes entre la universidad y la sociedad, porque también el entorno urbano lo podía hacer, ¿vale? Y además se empieza en este congreso se empieza a hacer un esquema que hasta ahora ha funcionado muy bien, que es el comité organizador del congreso, es la universidad anterior que pone, pese al cansancio que supone una vez aquí, lo siento, Ana Cano y compañía, os queda todavía un año de trabajo hasta la siguiente, porque seguís teniendo que estar en el comité organizador de la siguiente. En medio está quien ha decidido acoger y ser el anfitrión y ya se va pensando en quién sería la futura. En este caso eran Barcelona, Bilbao y Granada y se sigue trabajando en la revista, ¿no? El siguiente, aunque aquí ponía Granada, resulta que nos fuimos a Madrid, ¿vale? Y nos fuimos a Madrid y aquí también fue multiuniversitario, en este caso fueron todas las universidades públicas madrileñas en las que se estaba utilizando el aprendizaje servicio universitario, estaban presentes. La única foto que hemos podido rescatar es una foto de presencia en los medios de comunicación. Es verdad que seguimos estando en torno al 1,5 de asistentes al Congreso y de este lo que destacaría fundamentalmente es, primero, que pasamos de o se quiso dar una importancia fundamental a la institucionalización, a pasar de esta iniciativa individual a estar presente en las instituciones, a tratar de que, bueno, pues se pueda hacer. Y que por primera vez hubo alguien, bueno, que dicen, ojo, cogerme todo esto con los fileres, lo de por primera vez, porque seguro que se nos ha podido pasar, pero en principio, como invitado, con constancia que hay, por primera vez hubo un ponente invitado no hispanohablante, que era Lorraine McBride, conocida de casi todos los que estamos por aquí, irlandesa, ¿no? Y uno de los referentes en el compromiso de las universidades con la sociedad. En esta asamblea, además, empezaron a hablarse de habría que crear una asociación, está muy bien esta red informal, pero quizás estaría bien darle formalidad. Bueno, empezaron esos primeros pinitos y esos primeros pasos. Ya, no sé si esta José Luis era mía, era tuya, no me acuerdo, pero bueno. Granada es tuyo.
Vale, pues nos fuimos a Granada. Quizás aquí lo más, aparte de dos temas a destacar fundamentalmente. Uno, pasamos a las 200 de asistentes. Ya empieza a tener esto un cuerpo importante porque se va viendo, oiga, esto empieza a tener cuerpo de investigadores, empieza a tener cuerpo de profesores, empieza a tener cuerpo de personas que quieren venir. Es verdad que el número de comunicaciones quizás para un congreso académico al uso es un poco bajo, pero hay otras muchísimas cosas que se pueden hacer. Volvemos a tener también una presencia internacional importante y es la primera vez que se le pone en el cartel primer congreso internacional, ¿no? En ese sentido, creemos que es importante destacarlo y además que uno de los ponentes ya cruzaba el charco, era Andrew Furco, que venía desde la otra parte del Atlántico y bueno, pues en ese sentido había que darle esa importancia. Bueno, pues ahora sí que viajamos al norte y nos vamos a Santiago de Compostela, donde, bueno, muy significativamente el lema del Congreso era aprendizaje, servicio e innovación en la universidad. Y se orientó precisamente este Congreso al papel que tenía el aprendizaje servicio en los procesos de cambio de la misma universidad, de transformación de la misma universidad. Y ahí se pone en marcha, se evidencia, queda en primer plano una agenda que yo creo que sigue siendo actual, que sigue siendo absolutamente vigente hasta ahora, y en torno a cuatro elementos de qué es lo que se pretende precisamente con estos congresos, como congresos como el que estamos ahora. Primero, una herramienta de intercambio de experiencias, de conocer las experiencias que otros están llevando a cabo y de exponer las nuestras. Segundo, por tanto, una mina de ideas, ¿no? De nuevas ideas para la innovación. Segundo, la creación de redes de colaboración. Es decir, estos congresos sirven para contactos, para redes de colaboración, para iniciar proyectos, por ejemplo, proyectos de investigación que van más allá de una universidad, que ponen en marcha equipos de diversas universidades o proyectos de aprendizaje de servicio directamente, que salgan más allá de las barreras de cada universidad. Después, el tercer elemento, un elemento que ha sido clave en estos últimos años, que es el de la institucionalización. De hecho, algunas de las conferencias que se hicieron en este Congreso de Santiago precisamente apuntaban precisamente a lo que era ese proceso de institucionalización, entendido como la necesidad de que las universidades asuman como una empresa propia, no como la de unos cuantos profesores voluntarios e interesados y más o menos frikis que hacen esto, sino como algo que asume la universidad como un elemento institucional, como una parte o como una estrategia propia que se promueve desde la universidad y a la cual, por tanto, se le da apoyo. En este momento creo que es el primero que de una manera masiva se habla de esa necesidad de institucionalización, de canales posibles y alternativos de institucionalización, y se da voz a aquellas universidades que han empezado esos diferentes canales percibiendo precisamente la enorme diversidad y la validez de esa diversidad de canales que hay. Y finalmente, otro elemento también importante, que es que personalmente creo que cada vez va a tener más impacto, quizás se lanzó aquí como uno de los temas y seguramente en próximos congresos tomará bastante peso, que es la implicación de las administraciones locales, la creación de alianzas entre las universidades y las administraciones locales como aquellas entidades de la administración que están más cerca de los ciudadanos, que están más cerca de la comunidad. Entonces, la creación de alianzas, de vínculos, de programas comunes entre universidad y administraciones locales sería otro de los programas. Y volvemos a bajar otra vez hacia el sur y llegamos a Sevilla. En el Congreso de Sevilla
Bueno, fijémonos en el lema de derribando muros, el compromiso de la universidad con la justicia social y el desarrollo sostenible. Aquí hay dos cuestiones fundamentales en este congreso. La primera es el destacar el papel de la universidad como herramienta de transformación social, como herramienta de progreso y de servicio a la sociedad. Es decir, hay un posicionamiento que podemos definir en el sentido amplio, pero en el sentido estricto y más noble, político. Una función política del aprendizaje servicio, en el cual la universidad, a través del cual la universidad adquiere el compromiso de transformar a la sociedad, de provocar cambios. Y ese quizás estuvo planeando en ese congreso como elemento que intentaba definir el aprendizaje de servicio hacia afuera, hacia la sociedad. Y por otro lado, el otro elemento era visibilizar más los procesos de investigación. En este congreso se quiso subrayar mucho. Es decir, en todos los congresos, sobre todo los primeros congresos APS, la presentación de experiencias era el eje vertebrador importante. Aquí se mantuvo la presentación de experiencias, pero se quiso dar una especial relevancia a la investigación, al promover procesos de investigación. Y eso decantó una forma particular de organización del Congreso, con mesas de comunicaciones que girasen en torno a la investigación, que le diesen vueltas a las metodologías de investigación, a los modelos teóricos que hay detrás de la investigación, etcétera, y diferenciarlas muy claramente de la exposición de experiencias que seguía siendo válida, pero que se llevó a las sesiones de pósters. Lo que pasa es que precisamente para que estas sesiones de pósters no se entendiesen como una segunda categoría, se dinamizó y se hizo una experiencia que a mí me pareció bastante bonita y bastante interesante, que eran pósters hablados. Sesiones de pósters en los que esos pósters eran presentados para aquellos, y fue muy interesante ver cómo en los pasillos de la UPO, antes no he comentado que habían 4 universidades de Sevilla, pero que se hizo concretamente en la Universidad Pablo de Olavide, pues ver cómo en los pasillos de la UPO habían pósters y habían debates y discusiones en torno a cada uno de esos pósters que de manera alternativa iban tomando la palabra. Y bueno, y a partir de aquí creo que volvemos a Madrid. Sí, volvemos a Madrid, pero a mí de este congreso me gustaría decir una cosa que no la hemos evidenciado, pero que todos los que estábamos allí la recordaremos. Al final de este congreso se firmó el acta fundacional de la Asociación de Profesores, Asociación de Aprendizaje y Servicio Universitario, se firmaron en Sevilla, ¿no? Y en ese sentido, bueno. Y hacer un comentario que me sirve de paso, de cortina, para pasar al de Madrid, al segundo de Madrid, que tiene que ver con que, si os fijáis, hemos venido hablando de, primero nos mirábamos como práctica docente y como profesores y profesoras lo que íbamos haciendo y compartíamos experiencia. La segunda gran preocupación, ha habido un bloque de institucionalizar y de reconocer el aprendizaje-servicio, que nos dieran, por así decirlo, carta o legitimidad para operar. Y luego hemos empezado a hablar y ahora nos conectamos con la sociedad, que tiene que ver con este lema. El lema del anterior también tenía que ver, derribando las paredes hacia la sociedad, y en este de Madrid del año 2018, la construcción de una ciudadanía global, ¿no? Que ya estábamos ahí. Es verdad que si hay que destacar 2 o 3 cosas de este Congreso de Madrid, es uno, de repente multiplicamos por 2 el número de asistentes, con lo cual eso organizativamente, y a mí me tocó estar ahí, fue complicadísimo, ¿no? 419 asistentes frente a lo que veníamos viniendo de 200, 250, etcétera, etcétera. Pues oye, esto mete a todos los que hemos organizado congresos, pues le mete un estrés inicial, ¿no? Y luego yo destacaría de este congreso, aparte de las buenísimas relaciones en el comité de organización entre las 3 universidades, primero, muy internacional, ya teníamos a 50 personas internacionales. Lo segundo, un precongreso en el que hubo talleres formativos y, sobre todo, visitas. Salimos con autobuses a visitar las entidades sociales con las que estamos haciendo aprendizaje-servicio, algunas de estas universidades, y hubo esa visita a terreno y a pisar barro un poco. Destacaba el otro día, cuando preguntábamos entre los 3, pues Pilar, que estaba por la Universidad Autónoma, destacó la cena africana que tuvimos, ¿no? Servía por un restaurante de una empresa de inserción. Bueno, pues eso lo recordamos, ¿no? Como algo interesante, con aquellas croquetas de mango y papaya y cosas así. Y luego, una cosa que también yo creo que fue muy importante y que se ha repetido bastante en este Congreso de Canarias, aunque es verdad que la virtualidad
no le da tanta visibilidad es la coherencia en la sostenibilidad ambiental y social en todos los detalles, en que no hubiera botellas de agua, sino que hubiera jarras, en las bolsas que se dieron a los congresistas que tenían que ver con una empresa de inserción de mujeres en riesgo de exclusión en una zona desfavorecida de Madrid, con que a los ponentes se les regaló también, bueno, pues todo había sido hecho con el catering, fue una empresa social, todo se intentó buscar, es verdad que eso tuvo problemas económicos de que el precio subía a veces, pero bueno, tampoco estuvo tan desajustado, pero que fuimos intentando hacer mucho hincapié en esa coherencia de que no solamente hacemos APS, sino que también hacemos uso de los frutos y de las entidades que hacen APS. Y por último estamos aquí, 290 y tantos inscritos o personas que han pasado por las plataformas, toda la dificultad que nos ha supuesto el pasarlo a virtual, toda la dificultad que ha supuesto que hayan pasado 3 años, toda la parte de, bueno, pues que ya hemos ido viendo de estas nuevas tecnologías, que nos vamos acostumbrando, pero hoy podemos decir que ha sido un éxito, que hemos llegado al final, o que habéis llegado al final, y sobre todo, bueno, pues que ha habido diversas, en este caso ha habido convocatorias, talleres, simposios, diversas formalidades para seguir compartiendo y conviviendo, y sobre todo aquí ese compromiso con la sociedad que se ha visibilizado en ese marco de referencia, que es la Agenda 2030 y los ODS. Una última transparencia de reflexiones que José Luis y yo nos hemos ido haciendo a lo largo de montar esta ponencia. Lo primero, pues que el aprendizaje-servicio ya no es una moda, que tenemos muchos años de existencia, más de 10 años, 15 casi en algunos casos, y que tiene mucho músculo y mucho recorrido y que somos todavía muy jóvenes y estamos, si no en la adolescencia, que es siempre una época complicada, sí ya en esa primera juventud que nos queremos comer el mundo y que seguimos con muchas ganas de hacer cosas. Esto, no por obvio, no hay que dejar de ponerlo en una transparencia y de dejar de reivindicar que uno de los mayores valores que tenemos es ser multi, inter e incluso nos atrevemos a decir transdisciplinares, en el sentido de que ya no somos multi de muchas disciplinas, inter que colaboramos, sino que incluso trascendemos la idea de la disciplinariedad para trabajar juntos en solucionar los problemas de la sociedad. También, obvio, muchísima riqueza en nuestras experiencias y el Observatorio Europeo de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior lo va viendo y lo ha ido construyendo y lo está visibilizando. Hay muchísima riqueza en lo que vamos subiendo a sus mapas como experiencias y lo que compartimos como pósters y con ganas de hacer y aprendemos unos de otros. Que, por supuesto, y se evidencia en estos últimos lemas de estos últimos congresos, lo cual no quiere decir que lo anteriormente no fuera verdad, pero lo hemos evidenciado, somos transformadores, contribuimos a la Agenda 2030, quizás habría que medirlo, quizás habría que empezar a argumentar con datos cómo estamos contribuyendo, pero contribuimos. Hemos evidenciado que lideramos también, y hay otras personas y otras organizaciones y otras redes que lideran también el panorama internacional. Se me olvidó decir el de Madrid. Tuvimos una grandísima discusión en el comité el comité de organización sobre si le llamábamos el internacional o el primero europeo. Quisimos dar un poco ese pie al europeo y le llamamos primero europeo, aunque seguía siendo el cuarto internacional o el quinto, ya no recuerdo, pero que podemos seguir liderando ese panorama internacional de llevar la voz del aprendizaje-servicio a lo largo, sobre todo de Europa en este caso. Y esto va a tener que ver un poco con lo que soñamos para los próximos 10 años, que a pesar de todo lo que se habló de la institucionalización, esto lo hacemos a pesar del apoyo institucional. Y sobre todo del apoyo institucional, ayer yo estuve en una mesa que hablaba de esto precisamente, en un simposio, y al final aquí dices, bueno, yo lo que tengo que hacer es publicar muchos JCRs, acreditarme, anecarme, y lo que yo hago de aprendizaje-servicio es en mi tiempo libre y porque estoy convencido, pero esto ni reconocido ni pagado. Y eso pues será una lucha que haya que seguir. Lo incorporo a ese que esperamos y que soñamos. Quinto, sexto punto, reconocimiento, por ejemplo, en los sexenios de transferencia como un reconocimiento propio. Oiga, lo que se hace en APS vale y puntúa. Yo no digo que no puntúe, pero no puntúa con cuerpo propio. Habrá que seguir luchando, no digo que no se haya hecho. De hecho, yo estuve presente en alguna reunión con el Ministerio para hablar en la primera convocatoria de sexenios para decir, oye, se os ha olvidado ponerlo expresamente que el APS estamos transfiriendo a la sociedad. No somos patentes, no somos transferencia de tecnología, pero estamos transfiriendo transformación del mundo. ¿Qué seguimos esperando? Pues oye, si al final la institucionalización más global nos está pidiendo que investiguemos en revistas indexadas, JCReadas,
y que le podamos dar a nuestros investigadores e investigadoras un campo para poder seguir creciendo, pues intentemos indexar lo más de impacto, nunca mejor dicho, de impacto y de impacto social, pues la revista o las revistas, ¿no? Y seguir creciendo ahí. Crecer, porque nos gusta crecer. Ya digo que es verdad que en este virtual ha habido un pequeñito bajón de números, cerca de 300 estamos aquí reunidos, pero bueno, seguiremos creciendo en número de investigadores, profesores, departamentos, estudios, universidades y sobre todo una cosa que no hemos recalcado expresamente, pero que habría que decir que tiene que ver, y en estos congresos hay bastante presencia también de PAS, cosa que en otros más académicos al uso el PAS es el olvidado y aquí se le tiene, ¿vale? Quizás una cosa que habría que ir pensando, y esto se está haciendo, no digo que no se esté haciendo, pero que quizás hay que pensar de cómo darle visibilidad a la integración vertical escuela-universidad, de cómo hacemos APS en cascada o en cadena, tesis, fomentar que haya muchas tesis doctorales, que también nos dará mucha visibilidad. Y por último, una de las cosas que tiene que ver con cómo hacemos una involucración de la universidad en las comunidades, en colaboración, en comunidades de aprendizaje, en una colaboración más o menos entre iguales, entidades, instituciones, comunidad social, universidad, y cómo seguimos pisando el barro, sigamos estando en la calle, atentos a las necesidades sociales y haciendo esta maravilla que hacemos de aprendizaje-servicio de una manera totalmente decidida. Bueno, pues hasta aquí nuestra breve reflexión, que espero que os haya gustado. Ya digo que tenía una parte sentimental y una parte también un poco de reflexión y de aprendizaje para el futuro y que nos permita seguir trabajando en este maravilloso barco o en esta maravillosa aventura que es el aprendizaje-servicio. Muchas gracias. Voy a detener la presentación para veros las caras. Muchísimas gracias a los dos, porque yo creo que recordarnos quiénes estamos y dónde estamos y por qué estamos es necesario echar memoria. Y a mí la verdad es que me ha ayudado a entender mucho más dónde estamos y qué estamos haciendo, ¿no? O sea, las cosas no salen de la nada, y hay unos antecedentes que yo creo que nos nutren y nos dan señas de identidad. Muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho de ofrecernos esta recopilación. Y espero yo que, pasado otra década, pues a alguien le toque pues volvernos a recordar qué andaduras hemos ido haciendo y por dónde hemos ido transitando, ¿no? Para darle sentido y coherencia, ¿no? al momento que nos va tocando vivir en cada... Escuchándole, sinceramente digo, bueno, pero las ideas de este congreso, muchas de ellas, no fueron fruto per se de este congreso, es que ya eran cosas que se iban, ¿no?, aflorando y haciéndose presentes con ideas que se iban manifestando en los anteriores. Entonces, bueno, muchísimas gracias por ese esfuerzo que yo sé que cuesta, ¿no? Echar tiempo. Pero ha sido divertido. Sí, yo creo que para ustedes también ha tenido que ser muy gratificante, ¿verdad? Sí.